Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga un día más en la presencia del Señor, un día más que nosotros nos gozamos de nuestra vida. No nos jactamos. Bueno, sí nos jactamos porque la palabra del Señor dice que si nosotros hemos de sentirnos orgullosos de algo, es de conocerlo y entenderlo, ¿cierto? Entonces sí, nos sentimos gozosos, nos sentimos orgullosos de tener ese Dios tan maravilloso y grande que nosotros tenemos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que disponga este tiempo en sus manos y que sea el Espíritu Santo tomando el control de este tiempo, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces, oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por un despertar más, por una mañana más. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por estar delante de tu presencia, sabiendo que donde hay dos o más reunidos, tú estás ahí, Señor. Obra con poder en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, ayúdanos a ser humildes. Tu palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor. Y los pobres de espíritu son los que se arrodillan y tiemblan delante de ti. Es lo que dice tu palabra, Señor. Entonces, que nuestro corazón sea humilde, Señor, que nosotros podamos ser vistos por tus ojos, Señor. Que nos veas, que nos mires con agrado, Señor. Que nuestras acciones sean agradables a ti, Señor. Es lo que pedimos, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, sabiendo que realmente no somos nada, porque siempre, Señor, tú nos recuerdas que somos polvo de la tierra. Obra con poder en esta mañana y bendice tu iglesia. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, saludando a los que ya estamos conectados. Y hablando de conectar, voy a conectar el computador, no sé qué, se me apague. Y bueno, ¿quiénes estamos en esta mañana ya temprano? Doña Rosa, muy buenos días, que el Señor la bendiga, obre con poder en su vida, en sus ojos. Muchas bendiciones, un abrazo enorme. Doña, Franci, Dios le bendiga. Estamos orando mucho por su papá, que el Señor sea obrando. Por favor, cuéntanos cómo van las cosas con él. Es muy importante para nosotros conocer cómo está su papi y cómo va esa mejora. ¿Sí? Cuéntanos, por favor. Dios te bendiga. Bendiciones para ti, para tu hija, para tu nieto. Un abrazo enorme, doña Gina Paola. Paola, Dios te bendiga, su merced, a las chiquitas, a sus hijas preciosas, que muy pronto se reúnan. Si no es que ya están juntas, no sé, no me han contado. Bendiciones a su esposo, a Didier, un abrazo a todos, que el Señor los guarde y los bendiga. ¿Quién más está conectado? Don Carlos, muy buenos días. Don Carlos Torres, Dios le bendiga a usted y toda su casa, su mamá, su familia, su papá, bueno, en fin, todos los de esta casa preciosa. Saludos a Vivi, a Juan Carlos, a los niños, a tu mamá, bueno, a todos. El Señor los guarde. Don Carlos, un abrazo. Doña Marina, buenos días, Dios le bendiga. Precioso el testimonio de su hermana y lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros como iglesia necesitamos todas las mañanas disponer de ese tiempo precioso que es la oración, ¿no? La oración del justo puede mucho, dice el libro de Santiago. Sí, todos unánimes juntos. Por favor, no olvidar enviar sus peticiones de oración. A veces cuando las mandan por el chat aquí, pues yo no las veo. Tras de que pues siempre hemos tenido problemas con los ojos, no las veo. Entonces, les recomiendo que con tiempo me las envíe por WhatsApp, hablando por
por sus oraciones. Para eso es el grupo de WhatsApp, para que usted envíe sus peticiones de oración. El grupo de la iglesia. También están los grupos, pues, de los grupos de estudio, pero pues también por ahí. Mejor dicho, por donde quiera. Doña Ana Triviño, Dios le bendiga. Un abrazo enorme para usted, para su casa, para todos sus hijos. Doña Edna, Dios le bendiga, saludes a su esposo. Seguimos orando por Santiago para que el Señor obre en este muchacho, lo levante y que él proclame el nombre del Señor. Muchas bendiciones para ustedes, que les vaya bien en ese viaje del día de hoy. Saludos para su merced, para don Alejandro, su esposo Colorado, para sus hijos, para Juanito, para su hija, y bueno, todos los de su casa, que el Señor, claro, el Señor los esté bendiciendo, que todas las cosas le estén saliendo bien, que todos sus planes les salgan bien. Bueno, claro que sí. Claro, don Carlos, ya ahorita apenas termine, yo le mando el link para que se conecte al grupo de la iglesia. Bueno, estamos entonces estudiando el Evangelio de San Mateo. Y nosotros estamos en una porción bastante interesante, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Él es el que básicamente decide nuestro trasegar, ¿no? Él es el que nos muestra qué debemos decir y nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿cierto? Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Y leíamos ayer, y vamos a leerlo, Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros ayer estuvimos hablando acerca de varias cositas con referente al enemigo, ¿no? ¿Cómo es que actúa Satanás en las personas, ¿no? Sí, y veíamos la primera porción, ¿no? Donde habla de que adulterar la palabra del Señor, de cambiar la palabra del Señor. Leímos un texto en Gálatas capítulo 1, donde yo les recomiendo ese texto a todas las personas que quieran predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, donde dice que nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos pervertir, nosotros no podemos agregarle ni quitarle nada al Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, mire, esto ya se me salió de las manos. Yo empiezo a salirme del texto que tengo. Dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, no podemos quitarle, y ahí también lo dice, no podemos ponerle, ¿sí? Creo que está en el versículo anterior. Ahí dice, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ni quitarle ni ponerle. En pocas palabras, ¿cómo debemos predicar nosotros el Evangelio del Reino de los Cielos? Pues tal y cual está escrito. En el momento en que
nosotros, los que predicamos el Evangelio, que debemos ser todos, porque esto no es, la predicación del Evangelio no es para los pastores, no es para los... Hoy sí aclaramos la palabra líder, ¿sí? No es, la palabra es para todo aquel que cree. Todos, todos, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Me hago entender. Entonces veíamos ayer esta enseñanza de Pablo, ¿sí? Con esa carta que le manda a los Gálatas. ¿Y por qué estamos tomando ese tema? Si nosotros leemos nuevamente Mateo capítulo 11, versículo 25, ¿de qué está hablando? Pues está hablando precisamente de eso. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces fíjese, ¿a quién dice Jesús que se les están escondiendo las cosas? Bueno, a los que creen que saben mucho. Si nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento y en la época en que Jesús vino, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él venía ¿a quién? A su pueblo escogido, a su pueblo hebreo, a su pueblo trasegante, a su pueblo que había venido durante 1800 años y los suyos lo mataron, no le recibieron. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que estos fariseos, que estos saduceos, estos hombres, ellos seguían la ley y cumplían la ley. Ellos pensaban que si el Mesías iba a venir por alguien, pues iba a venir por ellos. Porque ahí lo dice, que ellos diezmaban la menta, la ruda, el eneldo, ¿sí? Ellos cumplían, eran buenos, ellos recogían dinero para llevarle a la viuda, bueno, hacían obras de caridad, todas estas cosas, sí, pero el problema de ellos es que lo que pasa hoy en día, las personas piensan a veces, y me incluyo, todos nosotros, esa es la naturaleza humana, pensamos que sabemos mucho y resulta que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque miremos ahí Juan 17:3. Dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Nosotros vamos a estar conociéndolo durante todo el tiempo que nos quede de vida en este universo. Y en adelante vamos a continuar conociéndolo. ¿Por cuánto tiempo? Dice que eternamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces el que se jacte de decir, es que yo sé, es que el Señor a mí ya me lo reveló todo, pues mentiroso, mentiroso, mentiroso. Aquí está diciendo que a los que literalmente dice así, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Vamos a mirar en otra versión cómo lo dice. Y vamos a verlo en Mateo. Vamos, por favor, abramos Mateo 19:14. Tranquilos que hoy continuamos con el tema de mañana. Mateo 19:14. Por favor, conmigo allá. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Ojalá que usted tenga otra versión o pueda tener las dos Biblias, Reina Valera u otra Biblia, ya sea Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, Torres Amat, bueno, cualquier otra versión para que usted pueda comparar. Nosotros buscamos la verdad a través de tener diferentes versiones de la Biblia. Entonces dice en Mateo 19:14, por favor lea conmigo. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. Pregunta, ¿de quién es el reino de los cielos? A veces las personas dicen, no, de los niños. Sí, ahí está diciendo de los tales. ¿Qué significa de los tales? Sencillo, si alguien tiene otra versión, le iba a decir, léala en voz alta. No, voy a leer otra versión. Voy a leer palabra de Dios para todos. Dice así, entonces Jesús les dijo, deje que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos? De los que son como niños. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Nuestro corazón, ¿cómo debe ser? Como un niño. Ayer lo decíamos, los de la vieja guardia sabemos que es un cassette. Cuando nosotros empezamos a reunirnos en estos grupos de estudio para conocer la verdad, porque aquí ninguno somos eruditos, cuando nosotros hacemos nuestros grupos de estudio, cada uno va aportando, ¿no? Y entre nosotros vamos escudriñando la escritura y la luz del evangelio va resplandeciendo en nuestras vidas, ¿sí? Aquí no nos presentamos como los sabios. Dios nos perdone, ¿no? De llegar a pensar que nosotros sabemos. Nosotros no sabemos nada. Necesitamos ser como niños y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Leamos otra versión. Dios habla hoy. La segunda parte dice, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Como quién? Como niños. Y también estuve mirando la versión católica, ¿no? La Torres Amat, dice ahí, porque el reino de los que son como ellos, vuelvo y lo leo, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces, pregunta nuevamente, ¿de quién es el reino de los cielos? De los que son humildes, de los que recibimos la palabra y decimos sí y amén. Entendamos, ¿no? ¿Cómo son los niños? ¿Mm? ¿Cómo son los niños? Yo le pregunto a usted. ¿Mm? Usted un niño, yo he sido maestro de colegio desde preescolar hasta 11, todos los grados, y he enseñado también inclusive en institutos de estos de nivelación, ¿no? De que quieren sacar, ay, se me olvidan las palabras, los que se quieren graduar rápidamente de bachillerato, bueno, en las noches. Y es tan bonito ver la diferencia entre los niños de preescolar y los adultos. Uno a un niño de preescolar le dice 2 y 2 son 4, ¿sí? Pero usted le dice eso a un adulto y el adulto le dice, no, a mí me parece que son 5. Es que mi mamá, es que mi abuelo, es que yo soy así. ¿Se da cuenta cómo son los adultos? Los adultos ya tienen algo en la mente, el chip adelantado. Muchas veces en las empresas prefieren contratar gente joven que no tenga experiencia, ¿sí? Y que están dispuestos a aprender. Y no una persona que ya conoce y ha aprendido. ¿Por qué? Porque pues ya vienen con resabios, ¿no? Obvio. Es mejor la experiencia para los que ya tenemos más de 50. Pero fíjese, entonces el niño aprende con humildad, el niño aprende con sencillez, el niño está aprendiendo. Llegaba al salón y yo decía, bueno, se sentaron, inmediatamente, ¡prum!, ya, quedaban sentados. Pero con los adultos uno empieza, caballeros, por favor, señora, por favor, no entendemos, ¿no? Tan difícil. Entonces fíjese, el Señor está aclarando, ¿para quién es el reino de los cielos? Para los que tengamos un corazón humilde. Dice el libro de Mateo, si es Mateo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Busque las bienaventuranzas, creo que es Mateo 5:3. Entonces, si usted mira, ¿qué es un pobre de espíritu?
y va a Isaías 66, 2, creo. Dice, pobre de espíritu es aquel que se arrodilla y tiembla ante la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estamos tocando este tema de Satanás? Porque lo primero con lo que él se mete es con el ser humano en su ego, ¿no? Se mete aquí en el cerebro y le dice a usted, es que usted sabe más, y termina uno pensando que uno sabe inclusive más que Dios. Y lo siento decirle, pero jamás nadie durante toda la vida, por más erudito, por más sabio, por más inteligente, por más instruido, por más carreras que tenga, por más posgrados, por más doctorados, jamás ha existido ni existirá nadie que se compare a nuestro gran Señor y Salvador, a nuestro Maestro. Jamás, ni lo más inteligente de la tierra, dice la Biblia, se compara a lo más débil y menospreciado de Dios. Imagínense, así lo compara, ni siquiera compararlo. Entonces, fíjese, estamos hablando de eso. El enemigo actúa en las personas engañando y convenciendo, ¿no? Mire lo que estudiamos ayer. Estábamos leyendo 2 Corintios y volvamos a 2 Corintios. Espero no alargarme tanto. Bueno, y si me alargo, pues bendito sea el nombre del Señor. 2 Corintios 4. Leamos de otra vez desde el 2, dice ahí. 2 Corintios 4, 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando habla de recomendarnos, sí, ayer hablamos de adulterar la palabra de Dios. Bueno, ya sabemos que no podemos adulterar. Pero este versículo yo quisiera verlo en otra versión, permítame buscarlo, en palabra de Dios para todos. Si usted tiene palabra de Dios para todo, Dios habla hoy, entonces leamos el versículo 2. 2 Corintios 4, 2, dice en otra versión, hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios, lo que vimos ayer. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente así. A los ojos de Dios nos mostramos tal y como somos. Preciosa esa palabra. Por favor, si usted tiene esta versión, es palabra de Dios para todo. Fíjese, la última parte, nos mostramos tal y como somos, transparentes, sencillos, sin tapujos. Es que yo creo, es que a mí me parece, no, cuando usted dice o yo digo, yo creo o a mí me parece, yo ya estoy hablando por mi propia cuenta. Y eso es un error, porque ningún hombre de Dios que predique la palabra puede hablar por su propia cuenta. Nosotros solamente hablamos lo que el Señor nos da, para lo que el Espíritu, ¿sí? El error de las iglesias es ese, que los hombres se paran allá y empiezan a hablar una cantidad de cosas. Y bueno, este no es el tiempo para hablar eso, eso lo discutimos en los estudios bíblicos. Entonces dice el versículo 3, ahora sí vamos a leer el versículo 3 de Corintios 4:3. Dice, Reina Valera, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, ¿quiénes se pierden? La Biblia dice que los incrédulos, a los que el evangelio está encubierto. ¿Para quiénes está encubierto el evangelio? Es decir, miremos en esa misma versión que leímos ahorita a ver cómo lo dice. Dice, si las buenas noticias que anunciamos están ocultas,
lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. Tremendo. Otra versión, miremos Nueva Versión Internacional. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Por favor, muy importante, ¿quiénes son los que se pierden? Versículo 4, Reina Valera, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A quién le ciega el entendimiento el Dios de este mundo? Es decir, Satanás. A los incrédulos. A veces leemos esto y dicen, no, esto es para todos. El enemigo vino y arrasó y acabó. No, aquí nos está dando el Señor una muy buena noticia. ¿Esto es para quién? Ahí lo dice, volvámoslo a leer. Lo voy a leer en otra versión, lo voy a leer en... Es que yo que tengo aquí un programa que me gustaría compartir con ustedes. Se llama eSword, la espada electrónica. Esto se descarga en su computador y uno tiene 30, 40, 50 versiones de las Biblias, todas las Biblias, Reina Valera, contemporánea, sencilla. Aquí tengo 4 Reina Valera diferentes. Claro, usted también hay en su celular, bueno, hay un programa también en su celular que usted puede tener todas las Biblias que quiera. Entonces, estoy leyendo PDT, Palabra de Dios para Todos, el versículo 4, dice así. El Dios de este mundo ha nublado la mente de la gente que no tiene fe en Cristo. No tiene fe en Cristo. Voy a leer Nueva Versión Internacional. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, de los que no creen. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? Leámoslo nuevamente en Reina Valera. Perdóneme que lo ponga. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A quiénes ciega el enemigo? Los que no creen, los incrédulos. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese, ¿para qué? Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Imagínese la luz del evangelio de Cristo, pues imagínese usted una linterna de esas que tienen mucha potencia, ¿cierto? En una oscuridad perpetua. ¡Wow! Esa linterna y en el fondo, voy a decir algo tonto, ¿no? Como Batman, ¿no? ¿Han visto la película de Batman que él alumbra ese foco y aparece allá una imagen? Bueno, pues yo estoy haciéndome una iconografía aquí en mi mente, ¿no? Tonta, soy yo, ¿no? Pero lo dice ahí, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, en el momento en que nosotros vemos ese rayo de luz, esa luz preciosa, yo soy la luz que vino al mundo, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos resplandece cuando nosotros permitimos que Cristo venga a nuestras vidas? Dice ahí, vuelvo y lo leo, la luz de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Eso es lo que el enemigo no permite. ¿A quiénes? A los incrédulos. Por eso, si usted ha creído, yo le voy a contar algo que está sucediendo en su vida. Y por eso es que usted se conecta a estos grupos y se conecta a los estudios bíblicos. Porque desde ese momento que usted cree y realmente anhela conocer al Señor, usted empieza a ver la Biblia desde un punto diferente. No con la religiosidad que lo estaba viendo. Muchas veces llevamos 20 años en una iglesia cristiana. Muchas veces llevamos 30 años, 10 años. Y ni siquiera sabemos qué significa la palabra Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese, nosotros
necesitamos presentarnos delante del Señor sin tapujos, humildes, ¿cierto? Y ahí es donde viene el enemigo a trabajar, ¿cierto? Nos toca ese altivez, ¿no? Ese orgullo. Es que usted sabe mucho. Y en el momento en que piensa uno que sabe mucho, uno ya se apartó de la luz del Evangelio de Cristo. Y el diablo, el enemigo, se aprovecha de esto. ¿Para qué? Para que usted se pierda. Fíjese, yo quiero agregar hoy, antes de continuar acerca de esto, un ejemplo. Por ejemplo, para los que compartieron conmigo el culto del domingo pasado, nosotros hablamos acerca de la Santa Cena. Y tomamos un texto, vamos un momentico allá, yo sé que me voy a alargar un poquito, que está en Lucas 22, 19. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo en esta porción de la palabra? Mire cómo el enemigo sutilmente engaña al hombre. Y aún ellos, estando con Jesús, están siendo engañados por Satanás. Mire conmigo, revisemos. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo establecido, lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí en quién de ellos sería el que le iba a hacer esto. Y fíjese, Jesús les está instruyendo de la cena, les está explicando que va a morir, el que tome la copa, ¿cierto?, para perdón de pecados, y el cuerpo ser traspasado, ¿para qué? Para tener la entrada directamente con el Padre, ¿cierto? Y el Señor les dice que uno de ustedes los va a entregar. Y ellos empiezan a discutir entre sí de quién era el que lo iba a entregar, pero fíjese a qué va la conversación, a dónde se desvían ellos, ¿no? O cómo el enemigo se mete ahí y los desvía. Jesús está hablando desde la cena y ellos terminan pensando en algo completamente diferente. Dice el versículo 24, ahí dice: y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús está hablando, ¿sí?, de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna, y ellos terminan pensando en quién de ellos es el primero entre ellos, el más grande, el más importante, ¿sí? ¿Quién de ellos va a estar al lado del Señor allá en el reino de los cielos? Porque eso es lo que dice la Escritura. Si nosotros miramos ahí en Mateo 20, vamos a Mateo 20. Yo les dije que me iba a alargar. Mateo 20, pero esto es precioso. Vamos a Mateo 20. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Mateo 20, 20 al 28. Veámoslo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo, ante Jesús, ¿no? Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo en que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y mire lo que les dice. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo:
¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso es lo que sucede hoy en día con los gobiernos, ¿sí? Jesús lo está diciendo con las palabras y conforme a lo que nosotros conocemos. Los gobernantes están allá y la gente está allá abajo y ellos deciden y hacen lo que quieren, ¿sí? Cobran impuestos, roban. Bueno, no me voy a meter en eso. Lo que usted y yo conocemos todos los días, lo que todo el mundo publica, las quejas que tiene, cómo roban, cómo atracan al pueblo, cómo acaban con las pensiones de las personas, cómo le roban el salario mínimo a las personas, cómo en los servicios públicos cobran excesivamente. Bueno, no es el tiempo, pero sí por dar unos ejemplos. ¿Qué está pasando? En la misma iglesia del Señor está pasando lo mismo. Se volvió una jerarquía, ¿no? ¿Sí? Los de arriba y los de abajo. Entonces, como decíamos ayer, tienen que hacer el curso, para ver si algún día puede servirle a Dios. Pues eso no es así. Entonces, ¿qué dice el Señor? Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La iglesia del Señor es para los que quieren servir. La Biblia no habla de líderes. La palabra líderes es antibíblico, es anticristo, porque líder quiere decir enseñorearse, ponerse por encima de otro. No, en la iglesia del Señor no hay líderes. En la iglesia del Señor hay siervos, dice el Señor, porque yo vengo como el que sirve y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces fíjese cómo cambian las cosas, ¿no? El enemigo se ha metido. ¿Sí? Nosotros predicamos desde el punto de la palabra del Señor, ¿sí? Ahora otra persona predica sus propios pensamientos y nos miran a nosotros y nos condenan y nos dicen herejes. Y yo digo, bueno, Señor, ¿qué podemos hacer? Lo único que hacemos es orar por estas personas, por estas iglesias que están predicando el evangelio de la prosperidad. Plante aquí, siembre aquí, esta es buena tierra. Yo lo he escuchado, lo he vivido. Traiga su platica, traiga 500 que el Señor le va a dar 5 millones, traiga 100,000 que el Señor le va a dar 5 millones, traiga, bueno, tome un sobre, llénelo y pacte con el Señor. Uy, qué cosa tan anticristo. Nosotros no, Jesús, por favor, dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Por favor, entendámoslo. Si usted va a una iglesia y le dicen, deje su platica aquí, páguele al Señor. No dice la Biblia en el libro de Hebreos. Cuando un brujo, cuando un hombre quiso ofrecerles plata para que el don del Espíritu Santo fuera dado a él, le dice el apóstol que tu dinero perezca contigo porque has intentado comprar el favor de Dios. Nosotros. No, necesitamos presentarnos como niños delante del Señor, humildes, limpios de espíritu, ¿sí? Un niño, usted coja un niño de 4 años y dele un billete 50, un niño de 7 años dele un billete 50 y va y se compra 50,000 pesos en dulces, porque no sabe qué significa eso, ¿sí me hago entender? Por favor, necesitamos, hoy, el tema de hoy es acerquémonos al Señor con un corazón. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia tuya no nos enseñoreamos de las demás personas.
Gracias porque tú nos muestras, Señor, la forma en que nosotros debemos ser, ¿sí? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los